4 cosas que debemos sacar de nuestra casa hoy mismo. Cuando hablamos de las cosas que están dentro de una casa, hay cosas que son buenas, pero también hay cosas que son malas. Obviamente las cosas que son buenas deben ser cultivadas y cuidadas, protegidas y dejadas dentro de nuestro hogar. Pero lo que es malo, debemos sacarlo del contexto de nuestra familia y de nuestra casa porque no nos van a beneficiar, no nos van a ayudar en nada. En ese sentido, lo primero que debiéramos sacar todos nosotros de nuestra casa es la ruina. En el Salmo 107, versículo 20, dice que Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Existen 2 clases de ruina. La primera ruina es la ruina espiritual y la segunda es la ruina material. Hay casas que están arruinadas espiritualmente y materialmente, y esto debido a que no tienen en su casa la palabra de Dios. Y cuando digo no tener en la casa la palabra de Dios, no me refiero solamente a tener una Biblia allí guardada en un atril, sino me refiero a tener la Biblia del atril, pero para estudiarla y aplicarla en el diario vivir. Cuando nosotros buscamos primero el reino de Dios, según Mateo capítulo 6, verso 33, entonces por buscar las cosas espirituales vendrán como añadidura todas las demás cosas. Y esto lo logramos todos nosotros cuando permitimos que la palabra de Dios llegue a nuestra vida. Es la única forma como alejamos de nuestra vida espiritual la ruina, pero también alejamos la ruina material de nuestra casa. Entonces, lo primero que hay que sacar de la casa es la ruina espiritual y material. Lo número 2 que debemos sacar de nuestra casa son los celos. En Proverbios capítulo 6, versículo 34, dice que los celos son el furor de un hombre y que cuando estos llegan a un hombre no perdonan a nadie. Hay celos en las empresas, hay celos en las iglesias, hay celos en los matrimonios. Y este celo del matrimonio especialmente es al que me quiero referir. Este celo debe ser erradicado de la casa. Porque si usted no se compromete a sacar, a erradicar de su casa los celos, estos van a generar unas contiendas. Y las contiendas, tarde o temprano, terminarán dañando el enfoque familiar, la paz familiar que hay allí en esa casa. Por lo tanto, este espíritu maligno de los celos en el matrimonio, en la casa, deben salir fuera en el nombre del Señor. Porque si no se sacan pronto, estos se encargarán de dañar la paz y la felicidad que hay en tu casa y en tu familia. Lo número 3 que también debemos sacar de nuestra casa es la ira y el enojo. En Colosenses capítulo 3 versículo 8 dice: pero ahora también vosotros dejad todas estas cosas. Y hay una lista larga y entre ellas aparece la ira y el enojo. Es verdad que airarse no constituye un pecado, pero lo que nosotros podemos llegar a realizar en medio de la ira sí constituye un pecado. Cuando se aira un esposo, una esposa, los hijos, entonces pueden ser groseros con el padre, con la esposa, con el esposo, porque se dejan llevar en medio de la ira y pueden llegar a pecar. Por tal razón es importante que la ira la evacuemos, tratemos de sacarla de nuestra casa para que ésta no termine afectando nuestra casa. Dios quiere bendecir tu casa, tu matrimonio, pero es necesario que nosotros también aprendamos a controlar nuestras emociones, entre ellas la ira, porque la ira puede terminar dañando tu casa. Lo número 4 que debemos sacar de nuestra casa son las palabras corrompidas. En Efesios capítulo 4 versículo 29 dice que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, sino la que sea necesaria para edificar en una casa. Hay matrimonios donde lo único que salen son palabras corrompidas. Se faltan al respeto del esposo con la esposa, los hijos con los padres, y así sucesivamente es como el pan de cada día. Por lo regular, estas familias también se van rumbo a la destrucción por causa de que se faltan al respeto los unos a los otros. La base de la sociedad
está siempre en el respeto de los unos por los otros. Y la Escritura misma nos enseña que en la casa nuestra no deben haber palabras corrompidas. Y más cuando se dice que vas a una congregación, que vas a una iglesia. La Biblia dice también en Mateo capítulo 12, versículo 37, que por las palabras nuestras, un día delante de Dios seremos justificados, es decir, podemos ser salvos por nuestras palabras, pero también dice que por nuestras palabras una persona puede ser llevada a la condenación eterna. Entonces tenemos que aprender a educar nuestro lenguaje, nuestras palabras, para que de esta manera no tratemos mal a la esposa, no tratemos mal al esposo, no tratemos mal a los hijos, no tratemos mal a los padres, no tratemos mal al jefe, a los empleados. ¿Por qué? Porque tenemos un lenguaje educado y en acorde también a lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. Cuando en una casa hay continuamente malas palabras, esa casa tiende a desplomarse, a caerse. ¿Por qué? Porque se están faltando al respeto los unos con los otros. Dios no quiere que hayan malas palabras. Dios quiere que en tu casa seamos personas que nos tratemos bien los unos a los otros.